Aquí iniciamos. Pero muy buenas tardes, tengan todos los presentes, los de este canal, los que están viendo este debate. En esta ocasión vamos a tener un debate más en este canal Exponentes TJ entre el señor Javier Sosa desde el país de Argentina y Franklin Enrique desde Estados Unidos. El tema de este debate es: ¿era Jesús 100% Dios cuando estuvo en la tierra? Ese es el tema que se va a estar llevando a cabo en esta ocasión. El formato de este debate es el siguiente: cada uno va a tener 1 minuto para presentarse, 10 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 10 minutos de contrarrefutación, 15 minutos de cuestionamiento y al final van a tener 5 minutos de un resumen de todo este debate y al final pues ya 1 minuto para despedirse de este debate. Bueno, vamos a dar ahora paso a la presentación de los debatientes. Franklin, tienes 1 minuto para presentarte, adelante. Bueno, un saludo a todas las personas que están en el chat, principalmente los hermanos testigos de Jehová y personas interesadas de otras confesiones religiosas. Un saludo para el apologista cristiano Javier, que va a sostener este diálogo conmigo, si Cristo era 100% Dios en la tierra. Un saludo también para Alex León, el moderador. Y como siempre digo, en todos los debates ustedes van a sacar sus propias conclusiones, ustedes van a valorar de qué parte está la verdad, de la parte de Frank o de la parte de Javier. Muy bien, gracias Franklin. Ahora vamos con la presentación del señor Javier, apologista cristiano, adelante. Pero muy buenas noches. Dios los bendiga a los dos. Un enorme abrazo. Vamos a compartir. Hoy realmente no es una justificación, me encuentro en desventaja, ciego, sin anteojos, pero bueno, me presenté y vamos a estar debatiendo. Voy a ir de acuerdo a lo que me acuerdo y bueno, algunas partes parafrasearé y otra parte, bueno, pediré a mi esposa que me lea. Y bueno, haremos este debate. Espero que no sea el último debate, o sea que me gustaría volver a tener después otro compartir, ya, pero en igualdad de condiciones. Muy bien, Javier, te voy a pedir que apagues tu micrófono, por favor, para que escuchemos, bueno, la exposición de Franklin. Muy bien, gracias. Solamente les quiero recordar, eviten tomárselo personal esto. Esto es un compartir nada más. Aquí Franklin no va a convencer a Javier, Javier no va a convencer a Franklin. Los que se van a convencer son las personas que van a escuchar este debate y van a sacar sus conclusiones
van a, pues, a comparar lo que se diga aquí con la Sagrada Escritura, ¿verdad? Bien, también evitemos el ad hominem, evitemos interrumpir cuando el oponente esté hablando, dejémoslo que se exprese libremente, ¿no? En cuanto a lo que vaya a exponer. Muy bien, y habiendo dicho eso, bueno, voy a dar paso a los primeros 10 minutos de exposición de Franklin. Tu micrófono, Franklin. Muy bien. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Muy bien. Quiero empezar diciendo que los trinitarios, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, ellos tienen la falsa filosofía o dogma de que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre estando en la tierra, ¿no? Y voy a hablar acerca de algo de la unión hipostática, que sabemos que es una herejía, es un invento trinitario, por la razón de que en el caso cuando Jesucristo habló con la samaritana en Juan capítulo 4, versículo 22 al 24, Jesucristo le dijo a la samaritana que Dios es un espíritu. Bueno, si Jesucristo era Dios todopoderoso, al menos Jesucristo tenía que haber explicado bien realmente quién era Dios. Pero muy sencillamente, Jesucristo le dijo a la samaritana, Dios es un espíritu. En ningún momento Jesucristo dijo, Dios es hombre. O sea, el término antropo no aparece ahí en Juan 4, 22. Ahora, eso es una pregunta. Si realmente Jesucristo era 100% Dios en la tierra, cuando habló con la samaritana, era el Dios todopoderoso, ¿por qué razón Jesús le dice a la samaritana que Dios era un espíritu cuando realmente él era el Dios encarnado? Hay una gran contradicción, hay un paradojismo, una inconsistencia de que Jesucristo, siendo 100% Dios manifestado en carne, un texto que sabemos que es falso, 1 Timoteo 3:16, donde aparece la palabra Dios insertada, basado en el texto recepto, no el texto crítico, porque el texto crítico lo que aparece es un pronombre relativo masculino, que es él o el cual, o aquel que se manifestó en carne. Entonces, volviendo al texto de Juan 4, 22 al 24, Jesucristo, estando en la carne, supuestamente Dios Hijo le dijo, Dios es un espíritu. Entonces, ¿cómo era posible que Dios al mismo tiempo, Cristo diciendo a la samaritana que él, siendo Dios encarnado, le dijo que Dios es un espíritu? Entonces, lo que vemos ahí, Jesucristo estaba engañando a la samaritana. O sea, si Dios es un espíritu, ¿cómo al mismo tiempo va a decir que realmente él estaba encarnado, como el Dios encarnado? Sin embargo, cuando vamos a Juan 1, capítulo 1, versículo 1, los trinitarios utilizan de que Dios, el Logos era Dios. Pero si el Logos era Dios, utilizando la cláusula C, ¿por qué razón el apóstol Juan en el versículo 14, textos más abajo del contexto, dice kai hologos sar egeneto o egeneto? O sea, kai hologos sar egeneto es y el logo carne se hizo. ¿Por qué no utilizó, por ejemplo, aunque Javier no está mirando, pero bueno, acuérdense que este debate no solamente, la información que se va a impartir aquí no solamente para Javier, sino para las personas que están mirando desde el chat. Aquí hice un esquema, ¿no? Aquí en el esquema, en Juan 1.14 dice kai hologos sar egeneto. Pero sin embargo, utilizando la cláusula C de Juan 1.1, el apóstol Juan, si era trinitario, tendría que haber, en vez de haber puesto hologos, hubiera puesto en sustitución joseos sar egeneto. O sea, kai joseos sar egeneto. Y el Dios carne se hizo. No existe ningún texto en la Biblia donde dice que Jesús, siendo Dios Hijo, se encarnó. Porque 1 Timoteo 3:16, sabemos que la palabra Dios está insertado basado en el texto receptor, texto mayoritario, el famoso texto mayoritario, pero va en contra de algunas traducciones trinitarias sobre el texto crítico. Ahora bien, si realmente Jesús era Dios hombre, 100% Dios, entonces va en contra
Esta doctrina va en contra, choca con los textos que voy a citar, como Oseas 11:9, 1 Samuel 15:29, Job 9:31, Números 23:19, dice que Dios no es hombre. La Biblia dice literalmente que Dios, o sea, cuando digo Dios, me refiero al conjunto de Dios, en el caso, ejemplificando a la doctrina trinitaria, porque según los trinitarios, Dios, cuando se habla de Dios, se está hablando de las tres personas divinas, tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo Javier va a responder según Oseas 11:9, Números 23:19, 1 Samuel 15:29, Job 9:31 dice que Dios no es hombre? Entonces, si Dios no es hombre, Cristo no puede ser el Dios Hijo encarnado, porque no existe ningún texto donde diga que Dios se hizo carne. Vuelvo y reitero que 1 Timoteo 3:16 es una interpolación, la palabra es una interpolación insertada, basada en el texto mayoritario. Ahora, si Jesús fuera el Dios Todopoderoso, 100% Dios, estando en la tierra, ¿por qué razón en Marcos 13:32 Jesucristo dijo que no sabía ni la hora ni el día? ¿Acaso quiere decir que Dios Hijo tiene un trastorno de personalidad múltiple? Ejemplificando esta idea, o sea, la enfermedad que tienen algunos seres humanos de trastorno de personalidad múltiple, es una persona que sufre dos identidades simultáneas o alterna dos identidades distintas, diferentes en sí mismas. Eso es lo que dice la psicología. Los psiquiatras que estudian estas personas que tienen esta enfermedad de personalidad múltiple. Son personas que generan dos identidades en su mente. A veces la persona toma una identidad y cambia. Entonces la pregunta es, de manera simbólica, ¿el Dios Trino, el Dios Hijo, tiene esa enfermedad, como lo tienen los seres humanos, de trastorno de personalidad múltiple simultánea? Porque no saben la hora del día. Pero si Jesucristo es Dios Todopoderoso, lo sabe todo, porque en Colosenses 2:3 creo que dice el texto que en él está guardado toda la sabiduría, los tesoros de la sabiduría. Pero si realmente estuviera guardado todos los tesoros de la sabiduría, ¿por qué razón, si hay textos que utilizan los trinitarios de que Jesucristo sabía los pensamientos de los hombres, por qué dice Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, que Dios ha fijado un día para juzgar la humanidad? Si Dios ha fijado un día para juzgar la humanidad, ¿cómo es posible que en Marcos 13:32 Jesucristo no sepa ni la hora ni el día? Bueno, quizás Javier diga, no, pero ahí estaba en condición humana. No estaba en condición de Dios. Ahí estaba en condición humana. Estaba en condición de hombre. Pero bueno, ¿y qué decimos de Apocalipsis 1:1? En Apocalipsis 1:1 ya Cristo no estaba en condición de hombre. Ya había recuperado los atributos de Dios, los poderes de Dios, la autoridad de Dios. Ya Jesucristo estaba allá en los cielos con toda la autoridad. Pero ¿cómo es posible que en Apocalipsis 1:1 dice que una revelación que Dios le dio? ¿Qué cosa es revelar? Revelar es algo que la persona no tiene ese conocimiento, está limitado. Entonces estamos viendo el Dios Hijo, un Dios Hijo limitado en la tierra y en el cielo. O sea, no sabe, o sea, no tiene conocimiento en la tierra, pero tampoco tiene conocimiento en el cielo. O sea, Marcos 13:32 no sabe ni la hora ni el día, pero en Hechos 17, 30 y 31 sí sabe la hora y el día. Entonces, esto es contradictorio. Ahora, la persona como Dios, la Biblia dice, Cristo como Dios, ¿cómo es posible que Cristo diga que Él no hacía las cosas por su propia voluntad, sino por la voluntad del Padre? Entonces estamos hablando de un Dios sin voluntad. Pero bueno, quizás Javier Díaz no es que estaba a condición humana, tenía la condición humana. Pero como un Dios, 100% Dios, no va a tener voluntad. ¿Cómo el Dios Todopoderoso no va a tener voluntad propia? Entonces vamos viendo una deficiencia total
En cuanto a conocimiento, Cristo está limitado en conocimiento, Cristo está limitado en poder. Cristo no es el Dios Hijo Hombre, como lo dice Oseas 11:9, que Dios no es hombre. Y también estamos viendo a Cristo con un trastorno de personalidad, porque parece que tiene problemas de amnesia. El Dios Hijo tiene problemas de amnesia, como los humanos, que a veces no recuerda las cosas, no se acuerda de las cosas, no le viene a la mente. Usted se imagina Jesucristo, el Dios Todopoderoso, que no sabe ni el día ni la hora. Entonces, esos razonamientos y otros más, que lo voy a responder en la refutación o contrarrefutación, me gustaría que Javier responda a estas interrogantes. Hasta aquí mi exposición de 10 minutos. Muy bien, Franklin, gracias. Te voy a pedir que apagues tu micrófono para dar paso a lo que es la exposición, los primeros 10 minutos de exposición. Recuerda, Javier, todavía no puede refutar. Ahorita es solamente exponer lo que usted cree sobre el tema. Ya vendrá el tiempo de refutación. Muy bien. Cuando usted esté listo, encienda usted su micrófono. Corro su tiempo cuando usted esté listo. Listo. Ok, adelante. Bueno, Cristo 100% fue siempre Dios, ya sea en el cielo, ya sea en la tierra, ya que Dios es uno y no tres personas distintas, porque si fuesen tres personas distintas, no sería Dios uno. Mucho esto a veces confunden la Trinidad católica, apostólica romana, con la pluralidad y la Trinidad, lo que verdaderamente habla la Escritura. Estoy sin anteojos, como había dicho, por lo tanto, más voy a parafrasear que leer. Vemos que en un principio, cuando Dios iba a hacer al hombre, había dicho, hagamos, en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahora, si me llegan a decir que Dios estaba hablando con los ángeles, entonces los ángeles son dioses, me tendría que también explicar eso, o sea, que entonces Dios cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿con quién estaba hablando? Si es con los ángeles, entonces los ángeles también serían dioses. Entonces, por esa razón es muy claro, muy preciso. Hay mucho que son anticristo, y eso la Biblia lo habla, que niegan a Cristo, niegan al Hijo de Dios, como dice en Juan. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces, de esta forma, vemos cuando una persona llega a estar enceguecido y no ver la verdad, porque al ser en un principio, dice, en un principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Dice, por medio de él fueron hechas todas las cosas, de modo que sin él nada de lo que fue hecho está hecho. O sea que vemos claramente que es Dios. O sea, y cuando él mismo dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, o sea que él se está identificando claramente, o ya sea en el cielo y en la tierra es el mismo, o sea que es eterno, o sea que en San Juan 17:5, si mal no me acuerdo, dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, o sea que está demostrando claramente que es eterno y que está con el Padre, o sea que es Dios. O sea que no me acuerdo si era Daniel 7:14, donde dice que Dios dará una señal
y que una virgen dará a luz y que será el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, si Cristo no es el Dios con nosotros, si no es Dios, entonces, ¿quién es el Salvador? O sea que Mateo 1:25, también si mal no me acuerdo, habla, es el exegesis de ese mismo texto. Entonces ahí también dice lo mismo, que traducido significa Dios con nosotros, o sea que es el Emmanuel. Entonces, si nosotros negamos que Cristo es el Emmanuel, estamos en serio problema, porque estamos negando a Cristo, o sea que estamos negando la profecía, o sea que todo lo que es el Nuevo Testamento, o sea, todas esas escrituras no tendría sentido, no tendría sentido. Entonces cuando Jesús en Juan 6, creo que 51, dice: yo soy el pan vivo descendido, o sea, el pan vivo que ha descendido del cielo, 51, 31, o sea que todo lo que es en el capítulo 6 habla de eso. O sea que el pan vivo que desciende del cielo. O sea, ¿quién es ese? Es Cristo. ¿Quién es el único Salvador? Sabemos que es Dios. O sea, ¿quién puede salvar a otro? Solamente Dios. Entonces vemos que en Cristo, o sea que está, es Dios, o sea, está Dios, y así. Entonces, el 6:63 dice: la palabra que yo hablo son espíritu. La palabra que yo hablo, o sea, que lo que sale por su boca es espíritu, y son y la carne para nada aprovecha, o sea, haciendo alucinación a la carne, y la carne para nada aprovecha. La palabra que yo hablo son espíritu, y después la carne para nada aprovecha, y son vida. O sea, que la palabra que Cristo habló son espíritu. Vemos claramente, si Dios es espíritu, la palabra que sale de su boca es espíritu, entonces ¿qué es Él? Entonces claramente se demuestra que Él es Dios. Claramente se demuestra que es Dios. Pero hay muchos que se niegan a creer la divinidad de Jesucristo. Y si Jesucristo no es el Hijo de Dios, no es el Emmanuel, entonces ¿quién es? Entonces, si yo negara que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, yo sería anticristo. Y como dije, y vuelvo a repetir, si Jesús dijo: yo soy el alfa y el omega, o sea que solamente es el alfa en el cielo, solamente no es el alfa en la tierra. Si él mismo dijo que iba a dar su vida porque tenía poder de volverlo a tomar, o sea que a mí nadie me la quita, dice, la doy porque tengo poder para volverlo a tomar. ¿Quién lo puede volver a tomar? Solamente Dios. O sea, ¿quién puede romper la regla? ¿Quién? Es Dios, o sea, otro no, o sea, el ser humano, nosotros no podemos hacer eso. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Cristo, como un ser divino, como Dios. Entonces, de esta forma queda bien establecido, o sea que en Juan 6:68, cuando todos se habían ido, y en el 67 Jesús también le dice a ellos: ustedes también se quieren ir.
Y le dice Pedro a Jesús, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes, solo tú tienes palabra de vida eterna. O sea que no hay otro. O sea que es uno. Entonces, ¿cómo un tiempo sí es Dios y en otro tiempo no es Dios? O sea que eso es una situación muy difícil. Él es hoy y siempre lo mismo. ¿Se terminó mi tiempo, hermano? Pues no veo, vi que levantaste el celular. ¿Me falta todavía o no? No veo. Bueno, cierro ahí porque no Medio veo. minuto. Listo, Medio listo, minuto te falta. No encontraste la nota. Muy bien, hasta ahí le deja, dice, te quedó un restante de 20 segundos aproximadamente. Bueno, pero ahí le deja, dice, bueno, vamos a dar paso a lo que es ya la refutación de argumentos. Vamos con los primeros 10 minutos de refutación de Franklin. En cuanto comiences a hablar, Frank, corre tu tiempo en el cronómetro. Bueno, yo creo que Javier se fue completamente del tema. Los 10 minutos yo creo que lo desperdició, aunque él lo utilizó como Juan 17:5 y utilizó también el texto de Juan 1:1, pero quiero rectificarte algunas cosas, ¿no? Tú dijiste que la Trinidad no se compone de 3 personas distintas y estás yendo en contra de tus propios hermanos trinitarios. Y aquí yo tengo apuntado todo lo que tú dijiste. O sea, tú dijiste no son 3 personas distintas. Después, si ustedes quieren, pueden corroborar, ¿no? Virando el video para atrás. Quizás a lo mejor te equivocaste, ¿no? También mencionaste Génesis 1:26. No viene al caso, porque Génesis 1:26 no está hablando si Cristo era 100% Dios en la tierra. También dijiste que Cristo es el alfa y el omega, pero que ahí no estamos hablando del libro de Apocalipsis, estamos hablando de los evangelios. En este caso, para darte una pequeña respuesta de la Filomea, la Biblia pechita al español pone Yahweh y esa pechita lo utilizan ustedes los trinitarios ahí en Apocalipsis 1:8. El diccionario Wilton Nelson, un diccionario ilustrado, no es necesario que yo lo muestre aquí, ¿no? Yo lo he mostrado en algunos videos. El diccionario Wilton Nelson trinitario, en la sección Alfa y Omega, dice que en Apocalipsis 1:8 se refiere al Padre. Y hay otros más, hay otros léxicos, comentarios bíblicos que no es necesario mencionarlo. Ahora bien, mencionaste Juan 17:5, o sea, dame la gloria que yo tenía antes la fundación del mundo. O sea, dame la gloria que tenía antes. Entonces, si Jesucristo no tenía gloria en la tierra, no podía ser 100% Dios. O sea, un Dios sin gloria, un Dios limitado, el Dios Hijo sin gloria y limitado. Entonces, ¿cómo ustedes van a decir que Cristo era 100% Dios en la tierra? Si Cristo le está diciendo, le está recordando a Dios que le dé la gloria que él tenía antes. Entonces, estamos viendo a un Dios Hijo en la tierra, un Dios sin gloria, limitado. También mencionaste Daniel 7:14 hablando de Emmanuel, ¿no? El Dios con nosotros, pero no es Daniel 7:14, es Isaías 7:14. Pero la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Ese es el significado. Te explico algo, Javier. Antiguamente los hebreos, cuando sus hijos nacían, los nombres hebreos tenían un significado. Por ejemplo, Elí significa Dios es él. Elías significa Dios es. O sea, habían siervos de Dios que el significado hebraísta tenía que ver con la personalidad de la persona o con algún suceso. Por ejemplo, la Biblia dice que Noemí significa dulce, pero después dice que Dios le cambió el nombre por Mara, que significa amarga.
Creo que Rebeca significa abeja. Entonces, si vamos a interpretar literalmente que Emmanuel significa Dios con nosotros y era Dios en la tierra, entonces debemos entender realmente los significados literales del hebraísmo antiguo. Por ejemplo, si Elí significa Dios es él, entonces Elí era Dios. Por ejemplo, Isaías significa Jehová salva. Jeremías significa Jehová salva. Debemos entender que el significado de Isaías, de Jeremías, que significa Jehová salva, realmente Jeremías y Isaías eran Dios, eran dioses, porque tenían el significado. Así que Isaías 7:14 con Mateo 1:23 es una profecía mesiánica. Emmanuel. Sin embargo, los apóstoles no llamaron Emmanuel a Jesucristo estando en la tierra, ni después en su ascensión al cielo llamaron a Jesús Emmanuel. Ahora, sin embargo, ¿cómo podemos saber realmente que Jesucristo no era 100% Dios? Tenía muchas limitaciones como Dios Hijo. ¿En qué sentido? Porque dice Juan 5:36 que el Padre me dio las obras. Entonces, ¿era un Dios sin obra? O sea, Cristo era el Dios Hijo 100%, Dios en la tierra sin obra. Por ejemplo, si vamos al texto de Juan 6:27, la Biblia utiliza la expresión al Padre, Dios el Padre. Dios el Padre, aparece el término griego Theos Patros. Theos Patros es aplicado al Padre. Bueno, si Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, ¿por qué realmente los apóstoles, que eran trinitarios, según la enseñanza de ustedes, por qué nunca utilizaron la expresión Theos Hiu, o sea, Dios Hijo? Sin embargo, Juan, el discípulo, en Juan 6:27, utilizó la expresión griega Theopatros, referente al Padre, Dios Padre. Ustedes dicen que está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, ¿y por qué realmente Theos Hiu, o sea, Dios Hijo, no aparece consecuentemente en las cartas paulinas y en los evangelios sinópticos como Mateo, Marco y Lucas? Porque realmente en Juan 8:28, Cristo, el mismo Cristo dice, el Padre que me enseñó. O sea, ahí vemos a un Dios limitado, un Dios 100%, que no es 100%, es 0%, recibiendo enseñanzas de otro Dios. O sea, un Dios mayor enseñando a un Dios menor. En Juan 8:28, donde dice que el Padre me enseñó. Pero ¿cómo es posible que Dios Todopoderoso, que es Jesucristo para ustedes, esté recibiendo una enseñanza que para Él es desconocida? Porque si yo te enseño a ti, Javier, alguna ecuación matemática, es porque tú la desconoces, porque yo te estoy impartiendo, te estoy instruyendo. Entonces Dios, o sea, el Dios Hijo está siendo instruido por el Dios Padre. Ahora, en Juan 8:54 hay un problema con este texto y es una de las preguntas que le voy a hacer en la interrogación a Javier. Dice, el Padre glorificó al Hijo. Glorificó al Hijo. ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso está glorificando a otro Dios todopoderoso? Si el Hijo es Dios y el Padre es Dios, y en la Trinidad es dos personas diferentes, hacen un mismo Dios, tienen la misma sustancia, la misma esencia y la misma naturaleza, ¿cómo es posible que Dios, el Padre, está glorificando al Dios Hijo? Si Cristo era 100% Dios, no había necesidad de glorificar al Hijo en ese aspecto. Sin embargo, la Biblia categóricamente, consecuentemente, enseña que Jesús es el Hijo de Dios. En una ocasión, Jesús le hace una pregunta al apóstol Pedro, le dice, bueno, realmente, ¿quién soy yo? Y si Pedro sabía que Cristo era 100% Dios, él era el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿por qué no dijo, tú eres Dios? No le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tenía que haberle dicho, tú eres el Dios encarnado.
tú eres el Hologos Sar Egéneto. Tú eres el Joseos Sar Egéneto, como dice Juan 1:14. O sea, si Juan era trinitario, ¿por qué realmente no utilizó Joseos Sar Egéneto? ¿Y por qué Pedro, cuando Cristo le hace esa pregunta, no utilizó la expresión Joseos Sar Egéneto? Tú eres el Dios encarnado existente. Entonces, ningún apóstol literalmente, de una manera explícita, le dijo a Jesús, los 12 apóstoles, nunca lo llamaron Dios, siempre lo llamaron el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Hasta los demonios llamaron a Jesús el Hijo de Dios. La Biblia nunca habla de que los demonios lo llamaron, tú eres Dios, el Dios Todopoderoso. Tú eres el Dios de los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces hay muchos textos, hay mucha tela por donde cortar, muchos textos que atropellan la Trinidad de que Jesucristo sea 100% Dios en la tierra. Así que la unión hipostática es un invento filosófico de los trinitarios, es una herejía, es faltarle respeto al Padre, porque realmente Dios no es hombre, según Oseas 11:9, números 23-19 y 1 Samuel 15:29, que espero que Javier ahora en su intervención de refutación me dé respuesta a estas interrogantes. Muy bien, Franklin, gracias por tus 10 minutos de refutación. Ahora vamos a dar paso a lo que son los 10 minutos de Javier para refutar lo que dijo Franklin. En cuanto usted esté listo, corro su tiempo, encienda su micrófono, por favor. Listo. Ok, adelante. Bueno, ¿ya da? Listo, gracias. Bueno, vemos que los primeros 10 minutos de argumentación que tuvo fue venir a atacar directamente la Trinidad, pensando que soy tripersonalista, y vieron que no trató de probar, de demostrar que Jesús no era Dios en la tierra. Entonces eso te quería demostrar y hacer resaltar, porque me hubiese invitado a debatir la Trinidad, ya que se pasó más hablando de la Trinidad que de otra cosa. Bueno, punto número 1, ningún hombre puede cuestionar a Dios y decirle a Dios cómo debe hacer las cosas. Ninguna denominación o ninguna religión, y más cuando tuerce la Escritura a conveniencia alguno para tratar de negar a Jesús como Dios, como el Emmanuel. Que eso se ha demostrado claramente, el que ve el video lo puede llegar a ver tranquilamente, que niega a Jesús como Dios. Y en mi respuesta, en mi pregunta en los careos, ya voy a demostrar y voy a preguntar, lo cual él solo va a responder y a demostrar que Jesús sí es Dios. Había dicho que en Génesis 1:26 no tenía nada que ver con Cristo, cuando vemos que en Juan 1:1 dice: en un principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios, y por medio de él fueron hechas todas las cosas. Y me dice que no estaba él ya en la eternidad con Dios. Ahora, que él no pueda comprender, o muchas de las personas no reciban la luz del evangelio y no puedan comprender que siendo Jesús Dios,
no se consideró a sí mismo Dios, sino que se despojó de todo. Se despojó de todo y se hizo humilde y obediente hasta, dice, la misma muerte. El mismo Dios nos estaba enseñando a cómo hacer. O sea, por eso dice, y el verbo, Juan 1:14, y el verbo fue hecho. El verbo fue hecho carne, o sea, se hizo carne. O sea, no es que lo hicieron, se hizo carne. Entonces, cuando dice, trata de desviar los significados de los nombres diciendo, no, porque significa Emmanuel, porque esto, significaba aquello, es para sacar y anular, para negar a Jesús como Dios. Simplemente eso. Ahora, cuando los reyes aparecieron, los reyes magos, al niño y le entregaron, lo obsequiaron y lo adoraron. ¿A quién están adorando? A Dios. Cuando Jesús le dijo a Tomás, trae tu mano, mira el hueco, y le mete mi dedo a mi costado. Y Tomás le dijo, Dios mío, Señor mío. ¿Quién le estaba diciendo? A Jesús. Entonces él dice que nunca nadie le dijo eso. Él dice, siendo Dios, no se consideró a sí mismo igual y Dios, sino que se hizo obediente. Entonces de esta forma vemos clarito, y habló que se contradicen, que Jesús se contradecía, que decía que Dios era espíritu, y en Juan 4:22 habló de Juan 4:22, pero Jesús fue después en Juan 6:63 dijo, la palabra que yo hablo son espíritu. O sea que, y Jesús fue engendrado por medio del espíritu. O sea, entonces si él habla, o sea, su palabra, la palabra que sale de la boca de él, es espíritu. Entonces, ¿qué él es? ¿Qué es él? ¿Qué es Jesús? Y son vida, dice, ¿sabes? ¿Y quién es el único que nos puede dar vida? Es Dios. Mi padre y yo somos uno, dice. O sea, usted, el que conoce la Biblia y lee la Biblia, sabe, mi padre y yo somos uno. O sea que refutó cuando dije, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. San Juan 17:5. ¿Por qué? ¿Por qué quiso refutar eso? Porque ahí demuestra claramente que Cristo es Dios en la eternidad, antes de la creación del mundo, estando en la tierra, después de haber ido de la tierra, cuando el Padre le hizo, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ellos tienen una enorme necesidad de negar a Cristo, de negar al Hijo, y el que niega al Hijo, niega al Padre. Eso lo dice en San Juan. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado, y ustedes que son lectores de la Biblia, porque el que niega al Hijo, niega al Padre. Y si el Padre es Dios, ¿el Hijo qué es? Dios. Es la misma esencia, es el mismo espíritu. O sea, el hijo del león es león. O sea que no hay otra. Si usted agarra una semilla de naranja, siembra y sale naranja. Entonces, el que niega a Cristo está negando al Padre.
me va a tener que probar que siendo hijo de Dios, viniendo en condición de hijo, el hijo no es Dios. El hijo de Dios no es Dios. Entonces todo lo que es la escritura, incluso lo que él está usando la misma palabra de Cristo. Vamos a ver si un solo lado, consiguieron un solo lado. No veo nada. Tratando de usar hasta incluso la misma palabra de Cristo para refutar a Cristo, para negar a Cristo, para negar al Hijo del Dios Altísimo. Hasta dónde a veces uno llega, a mí me debato a veces con los católicos, eso pareciera que no tiene nada que ver, pero los católicos debaten conmigo la sola escritura, usando la escritura para refutar la escritura. En este caso sucede algo muy parecido, usando la misma palabra de Jesucristo para decir que no es Dios, o sea, siendo él hijos de Dios. Y si es hijo de Dios, entonces, ¿cómo no va a ser Dios? Entonces, si la Biblia es claro, en un principio era el verbo ese, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Y en Juan 1:14, el verbo fue hecho carne. Entonces, ¿hay duda alguna que Jesús es Dios? No hay. Yo no tengo duda alguna. No veo, decime cuánto me falta. Ni siquiera el rostro de ustedes lo veo. ¿Un minuto? Bueno. Entonces, vemos que sí, Jesús es Dios. Y Jesús es Dios 100%. En la eternidad, en la tierra, porque es el alfa y el omega, el primero y el último. O sea, no es que Jesús no es Dios. Que Jesús se haya mostrado como hombre es otra cosa. Pero Jesús es Dios. Listo, ahí cierro. Bien, muy bien, 1 minuto, 10 minutos exactamente, muy bien. Tu micrófono, por favor, apologista. Bueno, gracias. Ahora vamos con los 10 minutos de contrarrefutación de Franklin, ¿cierto? Bueno, Javier volvió nuevamente a evadir completamente todos los textos. No mencionó ningún texto de refutación, no mostraste por qué razón la Biblia dice que Dios no es hombre. Y si Dios no es hombre, no puede ser 100% Dios en la tierra, porque dice que Dios no es hombre. La expresión Dios hombre no aparece en la Biblia tampoco. No pudiste responder de una manera objetiva a Juan 4:24. También te hablé acerca de por qué razón Jesucristo no sabía ni la hora ni el día. O sea, evadiste completamente ese texto. También evadiste el texto de Juan 5:36. El Padre me dio todas las obras. También evadiste por qué razón los apóstoles llamaron a Jesús hijo de Dios y no Dios. En el caso de Pedro, Jesús le dijo, bueno, realmente ¿quién soy? Y en este caso, Pedro le responde, tú eres el hijo de Dios. También, en este caso, no respondiste al texto de Juan 8:54. El Padre glorificó al Hijo. O sea, no le diste una respuesta a eso. Y también no le diste respuesta a Juan 17:5, por qué razón Jesús, siendo Dios todopoderoso, es un Dios Hijo limitado en gloria. O sea, un Dios sin gloria. Tampoco le pudiste dar respuesta a eso. O sea, quiere decir que los 10 minutos, lo que tú expusiste fue tu proposición, o sea, tu entendimiento de la Biblia, tus textos que te favorecen a la Trinidad, pero no tocaste ningún texto que yo expuse. Ahora, tú citaste Juan 10:30, yo y mi Padre somos uno. Bueno, ¿por qué razón ahí dice que yo y mi Padre somos uno? Porque la misma respuesta
la da el mismo escritor o narrador que es el apóstol Juan en Juan 17, versículo 11 y Juan 17, versículo 21 al 23, donde dice, para que ustedes sean uno, así como yo y mi Padre somos uno. Pero ahí aparece un número cardinal neutro que es gen. El número cardinal neutro gen que aparece en Juan 10:30, donde dice yo y mi Padre somos uno gen, es el mismo que aparece, ese mismo número cardinal neutro que aparece ahí en Juan 17:11, es el que se le aplica a los apóstoles. Yo pudiera entender lo mismo que entiendes tú en Juan 10:30 para decir una unión hipostática. Según la BTX trinitaria, en unos de sus razonamientos a pie de página, una explicación, dice que la expresión yo y mi Padre somos uno se refiere a sustancia, esencia y naturaleza. Lo dice la BTX, no es necesario que yo lo lea para no perder tiempo, la BTX trinitaria. Bueno, yo pudiera utilizar el mismo razonamiento que utiliza la BTX para apoyar el dogma de que Jesús y el Padre sean de la misma sustancia, esencia y naturaleza. Entonces, son los apóstoles en Juan 17:11, versículo 21 al 23, de la misma sustancia, esencia y naturaleza, porque aparezca el número cardinal gen 1 ahí en el contexto. Claro que no. O sea, el texto de Juan 10:30 no sirve para apoyar el dogma trinitario. Ahora, tú dijiste que Jesús, como Dios, se despojó de todo. Si se despojó de todo, entonces no podía ser 100% Dios en la tierra. O sea, se despojó de Dios, se despojó de toda autoridad, se despojó de su gloria. Entonces era un Dios completamente vacío. Es como ahora usted cogiera una gallina y le quite todas las plumas, una gallina sin plumas. O sea que usted acaba de despojar completamente al Dios Todopoderoso, sin gloria, sin autoridad, sin conocimiento, sin sabiduría, no sabe ni la hora ni el día, es Dios Hijo, pobrecito, está perdido, no sabe nada de su conocimiento. Entonces estamos viendo un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, o sea, un Dios limitado, al mismo tiempo no tiene conocimiento y al mismo tiempo tiene conocimiento. Por eso es que de manera ejemplificativa, de manera simbólica, entonces el Dios trino tiene problemas de trastorno de personalidad múltiple. Tiene problemas de amnesia. No recuerda las cosas. Imagínense, Dios Hijo, estando en la tierra, no recuerda las cosas. Pero entonces, ¿por qué ustedes utilizan el texto que dice en Colosenses que en él está guardado todos los tesoros de la sabiduría? ¿Por qué ustedes utilizan el texto donde dice que Jesús sabía los pensamientos de los hombres? Entonces, si en él está guardado toda la sabiduría, los tesoros de la sabiduría, y él conocía los pensamientos de los hombres, hasta más le dio uno a los apóstoles, trae ese pescado y dentro de ese pez había una moneda, creo, ¿no? O sea, si él sabía todas las cosas, ¿cómo es posible que no sabía el día y la hora? El día de juicio final, cuando realmente Hechos 17, 30, 31, que tú evadiste completamente ese texto, dice que Dios ha fijado un día. Y si en Hechos 17, 30 y 31 dice que Dios ha fijado un día, obligatoriamente Jesucristo tendría que saber la hora y el día. Pero Jesucristo en Apocalipsis 1:1 sigue teniendo trastorno de personalidad múltiple, porque sigue recibiendo instrucción, sigue recibiendo conocimiento, sabiduría, entendimiento de parte del Padre. O sea, el Padre es mayor que él en sabiduría. El Padre tiene más conocimiento que el Dios Hijo. Entonces estamos viendo un Dios Hijo limitado en la tierra y en el cielo. Entonces ahí vemos que la unión hipostática que reflejan los trinitarios, ese invento, esa filosofía de que 100% Dios y 100% hombre, esa filosofía no existe de ni manera explícita ni implícitamente en la Biblia. Ahora, tú mencionaste de los magos o los astrólogos que fueron a ver a Jesucristo, pero los magos no eran judíos. Los magos creían en deidades. Así que el término adoración ahí no puede ser posible. O sea, los magos lo que le rindieron tributo, pleitesía, se postraron delante del Hijo. Así que las traducciones que ponen ahí en Mateo 2:2
o Mateo 2:11 no puede ser adoración, tiene que ser postramiento o rendir homenaje. Pero sin embargo, hay Biblias tuyas trinitarias, como el Nuevo Testamento de Pablo Beso, del siglo XX, se traduce como rendir homenaje. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana, aunque es católica, muchos de ustedes utilizan la Nácar Colunga, la Torre Jamás, la Biblia de Jerusalén. No pone adoración, pone rendir homenaje o postrarse. Según la interlineal de Tischendorf, Logos, que lo utiliza toda la esfera evangélica, un 90%, pone postrarse, no pone adoración. Entonces, hay muchas literaturas tuyas que van en contra tuya. O sea, no son literaturas de los testigos de Jehová. Entonces, estamos viendo a Dios Hijo limitado. No podía ser 100% Dios en la tierra. Ahora, volviendo al pasaje de la Samaritana. Ahora voy a utilizar el pasaje de la Samaritana de Juan 4, 22 al 24 con otro enfoque. Si Jesucristo era Dios Todopoderoso, ¿por qué razón el propio Jesucristo le dice a la Samaritana, nosotros adoramos lo que conocemos? Jesucristo entra en el grupo de adoradores judíos que adora al Padre. Entonces estamos viendo un Dios encarnado, Dios Hijo, adorando a un Dios mayor llamado Dios Padre. Entonces, si el Padre y el Hijo forman un mismo Dios, dos personas en esencia, sustancia y naturaleza, ¿cómo es posible que el mismo Dios se esté adorando a él mismo? Porque Jesucristo dijo nosotros, ahí aparece el pronombre, un pronombre plural, gemeis. Gemeis significa nosotros. Jesucristo se hubiera excluido. Le hubiera dicho, ustedes adoran en el monte Gerizim. Cristo no hubiera utilizado el pronombre nosotros. Tenía que haber utilizado otro pronombre. Ellos. G6. Ellos adoran, los judíos adoran, porque como Jesucristo es Dios, 100% Dios en la tierra, no puede incluirse en el grupo de los adoradores, porque entonces estaría habiendo un politeísmo, un Dios adorando a otro Dios, un Dios menor llamado Dios Hijo adorando a Dios Padre. Entonces hay dos dioses, entonces hay un politeísmo ahí. Y Dios, el Todopoderoso, no puede adorar a otro ser diferente a él. Hasta aquí mi contrarrefutación. Muy bien, 10 minutos exactamente, Franklin, gracias. Ahora vamos a dar paso a lo que son los 10 minutos de contrarrefutación del señor apologista cristiano Javier Sosa. Adelante. Gracias. Cuando me avisa, arranco. Listo. Bueno, nuevamente vimos que solamente empezó a atacar la Trinidad. La Trinidad. Y vemos la falta de respeto hacia el Señor Jesucristo, sin de medida, tratándolo de desmemoriado, de loco, de trastorno mental. Vemos todo eso y está grabado en el video donde ustedes podrán ver tranquilamente. Vemos claramente que es totalmente anticristo. Totalmente, y tengo pruebas. Todo el video lo demuestra, y la forma que se expresa de Cristo, pareciera que lo odiaría a Cristo, porque eso es lo que llego a sentir. Dijo que evadí los textos de él, o sea, no evadí ninguno de los textos de él, simplemente había embolsado en completo, había redondeado diciéndole que Dios no se maneja conforme a la voluntad del ser humano, ni alguna institución religiosa o denominación religiosa. O sea, que acá no es el testigo de Jehová que le va a decir a Dios o a Cristo cómo tiene que actuar o cómo tiene que decir o qué debe decir. O sea, cómo tendría que hablar Cristo. Fíjese el atrevimiento
el atrevimiento que tiene hacia el Hijo de Dios. O sea, tiene que decir como Él quiere, no como Dios quiere. O sea que cuando dijo que Dios le había dado obra al Hijo, o sea, Él vino a mostrarnos el camino. Jesucristo vino a mostrarnos el camino, o sea, que Él, Emmanuel, siendo Dios, vino a mostrarnos el camino, nos mostró cómo ser. Pero resulta ser que no, que tiene que ser como dicen los testigos de Jehová. O sea que y la Biblia cuando lo refuta y se encuentra apretado, no porque la traducción está mal, no porque así no dice así. O sea, vemos eso. La hora viene, dice, la hora es que los adoradores en espíritu y en verdad adoren, dice, porque tales adoradores busca mi Padre. O sea, y dice, Dios es espíritu. Y le he dado texto, él dice, no toca los textos que yo le doy, pero él no tocó el texto tampoco de Juan 6:63, donde dijo, la palabra que yo hablo es espíritu. Ahora, uno que no es Dios, su palabra va a ser espíritu y va a ser vida, si la única palabra de vida que tiene es Dios. ¿Por qué no toca eso? Porque no le conviene. No le conviene. No le conviene. Bueno, Juan 8:54 no me acuerdo y no voy a poder leer qué fue lo que había dicho, pero igual he anotado todos los puntos que él había hablado. Estoy sin anteojos, no puedo leer. Pero voy a esto, voy de vuelta a esto y sobre esto quiero ahondar. Pregunto yo a todos los que están viendo y lo que van a ver, ¿puedo yo cuestionar y decir a Dios cómo debe ser, cómo debe decir? ¿Dios tiene que actuar conforme a mi voluntad o Él es el Señor? ¿El hombre le va a decir a Dios cómo debe actuar? Pregunto. Porque de esta forma hemos visto que hay una congregación, bueno, uno que dice que fuera de esa institución no hay salvación. O sea que limitando la grandeza de Dios, el poder infinito de Dios. O sea, si no estás ahí, en esa institución o en esa organización, no hay salvación. O sea, que solamente eso, ahí se llega a salvar. Yo veo claramente, y en todo el debate ve que lo tiene acá entre cejas, porque yo no hablé, y voy a volver a repetir, yo no hablé en ningún momento, yo no dije que Dios era 3 personas en ningún momento, y lo voy a volver a repetir. Yo no dije que Dios es 3 personas diferentes, en ningún momento lo dije, y si lo tengo que defender en un debate, lo defenderé, porque sería trías de personas. Y si yo dijera que son, o sea, sería tríada de personas. Entonces eso yo no dije. Él dijo, lo resaltó eso porque le gustó, y lo cual yo lo repito. Ahora, Dios es uno. El mismo Cristo dijo, oye Israel, el Señor Dios uno es. Oye Israel, el Señor Dios uno es, pero se ve que él está con la Trinidad puesta católica, o sea, no la Biblia. Me va a tener que después demostrar en lo que es el careo o ya en la pregunta que Jesús no estaba en un principio. Y que hoy no está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Porque en Salmos 110,
dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y en hebreo también dice, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Si mal no me acuerdo. Entonces, cuando Jesús se bautizó, dice que el cielo se abrió y se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y en una forma visible, dice, en forma de una paloma, desciende sobre Jesús. Dijo que Jesús para él era limitado. ¿Por qué? Porque él se limitó, él se despojó. Pero resulta ser que ahora le tiene que pedir permiso a él, Dios, para hacer las cosas, porque no puede hacer como él quiere, sino tiene que hacer como él quiere. O sea que vemos que cuestiona las cosas de Dios y se pone sobre Dios porque juzga lo que hace Dios. En Mateo 28, 18, si mal no me acuerdo, Jesucristo dijo, toda potestad se me ha dado, o sea, lo que está en el cielo y en la tierra, o sea que pero según él, Jesús no tenía potestad. Dice que toda rodilla se dobla ante él, lo que está en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra, pero tampoco eso cuenta para él. Pero bueno, yo entiendo que tiene una confrontación con lo que es la Trinidad Católica, lo cual yo no comparto. La Trinidad Católica no comparto, no creo. Digo públicamente, que quede grabado, en tres personas distintas sería tríada de personas. Dijo que Dios no es hombre. La Biblia no dice que Dios es hombre, o sea, dijo se hizo. Una cosa hacerse y otra cosa ser. Se hizo. Una cosa ser hombre y otra cosa hacerse de hombre. Porque dice después que no toco los puntos, ha habido los puntos que él ha detallado. ¿Cómo voy de tiempo? No veo, decime no. Me falta 1 minuto, 2 segundos. Medio minuto. Listo, gracias. Medio minuto. Listo, gracias. 30 segundos. Listo, gracias. El hombre no le puede decir a Dios cómo debe actuar. Ni los testigos de Jehová, ni los católicos, ni los evangélicos, porque Él es el Dios, Él es el Señor. ¿Me da un segundito? Vuelvo. ¿Puede saludar un segundito? Vuelvo. Muy bien, en lo que regresa Javier, el apologista cristiano, se hace llamar él. Vamos a saludar a los 35 presentes que están aquí en el chat. Éramos 42, ya va bajando las conexiones, pero bueno, esperemos que se sigan conectando, compartan. Yo cuando ven que me salgo tantito me voy y comparto en los grupos de WhatsApp, de Facebook, Messenger, de Telegram. Bueno, saludos a Eduardo Hinojosa. Saludo a Kerub 771, no sé quién sea. O es Kira. Es el historiador Kira. Edgar Caramillo. Saludo. Daniel Mora. Un Trusted. Creo que sí se hace llamar. Bueno. Compartan este debate, compártanlo con sus conocidos, con sus familiares, en sus grupos.
de WhatsApp, Telegram, Facebook. Muy bien, Franklin, ¿quieres decir algo? Bueno, ya llegó aquí el apologista. Bueno, ahora ya hemos llegado a la parte final de los que fueron... Tranquilamente. Saludos. Se cumplieron tus 10 minutos, brother. Muy bien. Como decía, ya hemos llegado a la parte final de las refutaciones, de todas, la refutación, contrarrefutación. Ahora vamos a lo que es bueno, lo que se va a ver lo bueno, el careo, el cuestionamiento. Les recuerdo, son 15 minutos que va a tener cada quien. Les recuerdo que si hacen una pregunta, dejar que el oponente responda y no interrumpirlo cuando esté dando su respuesta. Puede contrarrestar algo, pero brevemente, ¿verdad? Muy bien, Franklin y apologista, ambos van a tener su oportunidad de interactuar. Ambos tienen que tener su micrófono encendido. Yo sí voy a tener mi micrófono apagado y mi cámara. Y ya cuando le falte un minuto a Franklin, le voy a avisar para que pues ya le vayan bajando a las preguntas. Muy bien. Cuando estén listos, Franklin, corro tu tiempo. Javier, quiero hacerte la primera pregunta. ¿Tú eres trinitario? ¿Sí o no? Sí, pero no católico. Ajá. Según la Trinidad en la que tú crees, ¿por qué tú dices que no son tres personas diferentes? Cuando realmente toda la esfera protestante, aparte de la católica, dice que sí, que son tres personas distintas en la Trinidad. Porque sería tríada de personas y no solo un Dios verdadero. Entonces quiere decir que los demás tú los consideras falsos. Esos trinitarios que dicen que tres personas son diferentes, ¿son falsos para ti? No creo yo en las tres personas. Eso lo he aclarado, lo he repetido y lo vuelvo a repetir. Escucha la pregunta, la pregunta que te estoy haciendo. No creo que Dios sea tres personas. Sí, pero escucha la pregunta. Yo no te estoy preguntando que si Dios son tres personas. Estoy preguntando que los trinitarios que salen en las redes sociales, trinitarios que han escrito traducciones bíblicas o diccionarios bíblicos o comentarios bíblicos, creen lo contrario a lo que tú estás afirmando. ¿Esos son herejes, son personas falsas? Por decir que son tres personas diferentes, ¿sí o no? Contéstame eso nada más. O sea que me estás obligando a decir que son falsos ellos. No, bueno, porque listo, si tú dices, sí, ¿no? No, yo no creo. O sea, yo no creo lo que ellos creen, pero no creo. ¿Son falsos, sí o no? Para mí son falsos. Muy bien, ya. Quiere decir que el apologista, por ejemplo, que sale en las redes sociales como en este caso, Ángel García, Ubiaco, Wilton Medina, Robert Tizá, creen de que en la Trinidad hay tres personas diferentes, o sea, son falsos. Ya solamente quería decirte. Otra pregunta, cuando la Biblia dice que Dios no es hombre y ustedes enseñan que Cristo sí era Dios, 100% Dios, 100% hombre, contradice lo que dice Oseas 11:9, números 23:19, 1 Samuel 15:29, cuando dice que Dios no es hombre. ¿Contradice eso la Biblia? No contradice, porque Jesucristo dice que Él es hijo de hombre, o sea, se hace hombre. Muy bien. O sea, se hace, o sea, por eso, y el verbo se hizo carne, o sea, y el verbo habitó entre nosotros. Okay. O sea, se hizo. Siguiente pregunta. ¿Se le puede considerar a una criatura Dios Todopoderoso si se le aplica la palabra adoración? A una criatura. Si se le aplica la palabra adoración, ¿se le puede considerar Dios Todopoderoso? Explícame, esa criatura, vos te referís que Cristo es una criatura. Me estoy refiriendo a los seres humanos, ¿Se le puede llamar? ¿Se le puede llamar a un ser humano Dios porque se le aplica la palabra adoración? No, una criatura, no. O sea, muy bien. Eso sería. No. Ahora, ¿por qué tu Biblia, Reina Valera del Oso, la primera traducción bíblica, y la segunda traducción de la Biblia del Cántaro por Cipriano de Valera, en 1 Samuel 24:9 se le aplica la palabra adoración a Saúl, literalmente, explícitamente, y en 2 Crónicas 24:17 a Joás se le aplica la palabra adoración? ¿Sabías eso?
No, no lo sabía. Ajá, está en la Biblia del oso. No, déjame anotar, dame de vuelta los Primera de textos. Samuel 24:9. Primera de Samuel 24:9. Apunta rápido porque el tiempo va corriendo. 4:9. Primero, Sí, sí. 24:9. No, primera Primero de Samuel 24:9. Primera de Samuel 24:9. Y segundo de Crónicas 24:17. Muy bien. Según Biblias, en Hebreos 1:6, donde dice que se le rinde homenaje, porque ya tú mencionaste en el debate, mencionaste Hebreos 1:6, rebajaría a Cristo de autoridad poner la palabra rendir homenaje en Mateo 2:2, Mateo 2:8, Mateo 2:11, donde dice que en Hebreos 1:6 adórenle todos los ángeles, en vez de poner adorar todos los ángeles, rendir homenaje, rebajaría de autoridad a Jesucristo por traducir proscuneo, el verbo proscuneo por rendir homenaje, rebajaría eso de autoridad a Jesucristo. Si rebajaría la autoridad de Cristo, ¿no? No. ¿Y por qué razón la Reina Valera tuya pone adoración? ¿Entendiste bien No sé, la pregunta? lo tradujeron así, o sea, no soy yo el traductor de... Pero está mal traducir rendir homenaje en Hebreos 1:6. Si Jesús es Dios, ¿por qué va a estar mal que se le adore? Pero dime solamente, ¿está mal, sí o no? No, no está mal. No está mal. Muy bien, entonces nosotros tenemos la razón. Según la traducción de Nuevo Mundo, los testigos de Jehová ponen rendir homenaje en Hebreos 1:6. Qué bueno, te felicito. O sea, quiere decir que Cristo no es Dios, no es el Todopoderoso porque se le rinde homenaje. Con respecto a la Reina Valera del 60, que sí pone adoración. Ahora, en Mateo 2:2 dice que los astrólogos fueron a ver a Jesucristo. Muy bien, al niño Jesús. ¿Eran los astrólogos o los magos, eran judíos, creían en monoteísmo o en el politeísmo? Una pregunta que te hago. Bueno, eran astrólogos, o sea, no eran judíos, o sea, por lo tanto, eran paganos, querían varios dioses. En varios dioses. ¿Y creían que Jesucristo era Dios? Si nunca habían visto a Cristo. Sí, no. Por eso lo adoraron. Pero ¿cómo lo van a adorar si para él Cristo era una divinidad más de los tantos dioses que tienen los astrólogos? Acuérdate que los astrólogos no eran judíos. Sí, pero adorar es ir hacia algo, competición, con rendir culto. O sea, no necesariamente tiene que ser judío, porque los paganos adoran a sus dioses, o sea, no solamente los judíos. Eso es una pregunta Muy tramposa. No es tramposa, son preguntas que te estoy... Acuérdate que es una interrogación lo que te estoy haciendo. Cuando Jesús tiene la disputa con el diablo, que el diablo le dice, tienes que adorar y rendir servicio sagrado al Padre. Me está hablando habla en Mateo 4, Mateo 4:10 y Lucas 4:8. Cuando Jesús le dice solo al Señor tu Dios adorarás, solo al Señor tu Dios servirás. Si Cristo era Dios, ¿por qué se refirió a una segunda persona y no a él? Si él era el Dios encarnado. Responde esa pregunta. Bueno, déjame ver. No hay problema. No hay problema. Adorarás, solo al Señor tu Dios. No, estoy yendo a la lectura en la mente. Solo al Señor tu Dios adorarás, solo al Señor tu Dios servirás. O sea, en definitiva lo estaba reprendiendo. No le estaba diciendo que no es Dios él. O sea, escucha bien la pregunta. Sí. Jesús le dice a Satanás el diablo, tienes que adorar y rendirle servicio sagrado al Padre, a Dios. No, si Cristo era Dios, ¿por qué no le dijo, tienes que rendirme servicio sagrado a mí y adorarme a mí como primera persona? ¿Por qué no lo hizo? Ya te respondí. Ya te dije varias veces que no va a ser como vos querés. Ahí Jesucristo le dijo bien claro, solo al Señor tu Dios adorarás, o sea, y a solo a tu Dios servirás, o sea, no le dijo mi Dios. Ahora, cuando Cristo le dijo... Cristo no le dijo adorarás a mi Dios, o sea,
no se refirió. Ahora, cuando Cristo Sí, le dijo sí, esas palabras, cuando resucitó y le dijo a la mujer, no me toquéis porque no he subido a mi Dios y a vuestro Dios, ahí sí compartiría con vos, pero ese texto lo estás aplicando mal. ahora, te voy a hacer una pregunta B sobre Mateo 4:10. Cuando Cristo le dijo, tienes que adorar a Dios y rendirle servicio sagrado, cuando le dijo esas palabras, ¿Cristo era 100% hombre o 100% Dios? Es Dios. No. Cristo es Dios. Era Dios. Es Dios, 100% Dios. Entonces quiere decir, pero, no, entonces si Cristo era Dios ahí, entonces se contradice, porque entonces Cristo tenía que haberle dicho a Satanás el diablo, me tienes que adorar y rendir servicio a mí. O sea, tiene que hacer como vos querés. Muy bien, vamos a seguir la pregunta. Cuando Cristo dijo que no sabía ni el día ni la hora en Marcos 13:32, ¿Cristo era Dios ahí? Sí, totalmente. Entonces quiere decir que Cristo era el Dios hijo limitado, no tenía conocimiento. No. ¿Por qué no lo sabía? Cristo, porque no quiso revelar. ¿Pero por qué? Sí, porque no quiso revelar. Está establecido un día para juicio final. El apóstol es mayor que Cristo, no. Pero o sea que Él es Dios. Yo no le voy a decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Pero no dice Colosenses que en Cristo está todos los tesoros, la sabiduría, el conocimiento. Entonces, ¿cómo es que no sabía ni el día ni la hora? Si es Dios. Él estaba, o sea, que Él se hizo ver. ¿Es Dios o no es Dios? Es Dios. Pero ¿por qué no sabía ni el día ni la hora si es Dios? Si en Hechos 17, 30 y 31 dice que ha fijado un día para buscar la humanidad. ¿Cómo tú explicas Hechos 17, 30 y 31? Y si no quiere decirte, ¿le vas a obligar a Dios? Muy bien. Siguiente pregunta. Cuando Jesucristo dijo, dame la gloria que yo tenía antes, ¿era un Dios sin gloria en la tierra? No, o sea, Juan 17:5. Cristo no estaba mostrando el camino. Recuerda que San Juan 14:6 dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No, pero yo no estoy hablando del camino, la verdad y la vida. Concéntrate en la pregunta que te estoy haciendo. Juan 17:5. Ahora voy. A ver, dime. Sí. Pero si no me dejas responderte, ahora, Él nos muestra el camino. Él nos muestra ser como hijo. No a ser testigo, hijos de Dios. Ajá. O sea, Padre, glorifícame. O sea, ¿qué yo debo pedir? Yo como hombre, ser humano, no tengo gloria. O sea, necesito que el Padre me glorifique a mí. Pero Cristo no, o sea, Cristo es el Hijo de Él, o sea, que es Dios, o sea, es Él. Pero ¿cómo va a ser Dios y no tiene gloria? No estaba mostrando el camino. Muy bien. Entonces quiere decir que Cristo no tenía gloria en la tierra. No tenía, claro, ¿no? tenía. Pero ¿cómo tenía si le está pidiendo la gloria? Glorifícame. Sí, para que vos y yo pudiéramos ver, o sea, cómo pedir al Padre. No estaba enseñando. ¿Cómo Cristo está pidiendo gloria si Él es el Dios glorificado? No tiene sentido. Está enseñando a pedir la gloria a Dios. Pero vos, lejos lo estás cuestionando. Muy bien. ¿Por qué en Juan 4:22 le dijo a la samaritana, nosotros adoramos lo que conocemos? Cristo siendo Dios Hijo, adorando a otro Dios. ¿No es politeísmo eso? Nosotros adoramos. Ajá. ¿Cristo era politeísta ahí? ¿O era monoteísta? Cristo es uno con el Padre. ¿Sabes qué significa politeísmo? Varios dioses, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesucristo siendo Dios adoró a Dios? Porque Él ahí se muestra como hijo. Cosa que vos no vas a llegar a poder entender. Un día tenemos que debatir lo que es Trinidad. Por ejemplo, para no perder el tiempo, en Juan 8:28 dice, el Padre me enseñó. Si Cristo, sí, en Él está todos los tesoros de la sabiduría, según Colosenses 2:3, si no me recuerdo. ¿Por qué dice que el Padre lo enseña? Si Él es Dios. Es omnisapiente, lo sabe todo.
El Dios Hijo es omnisapiente, lo sabe todo. Según ustedes, la enseñanza de ustedes. En Juan 8:28 dice que el Padre enseñó al Hijo. ¿Qué enseñó al Hijo si era Dios? Si Dios lo sabe todo. Dios no necesita saber de nada si Él lo sabe todo. O sea, Sí, ¿me puedes responder ahí? Te vuelvo a repetir, Cristo nos estaba enseñando a ser hijos. No, escúchame. ¿Por qué estaba aprendiendo del Padre? Si era el Dios Todopoderoso, en el 100% Dios en la tierra. Muy bien, vamos a pasar a otra pregunta final. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Cristo se presentaría delante de Dios? Hebreos 9:24 dice que en Juan 20:17 dice, subo a mi Dios y al Dios de ustedes. Y en Hebreos 9:24 dice que se presentó delante de Dios. Si Cristo es Dios, ¿cómo se va a presentar delante de Él mismo? ¿Cómo tú puedes responder a Juan 20:17, subo a mi Dios, y a Hebreos 9:24 se presentó delante de Dios? ¿Cómo tú responderías esos dos textos? ¿Se presentó delante de Él mismo? Bueno, la condición del Padre es un atributo y la condición del Hijo es un atributo. Y el Espíritu Santo también es un atributo. O sea, los tres son uno. Tiempo. Bueno, se terminaron los 15 minutos de Franklin. Ahora vamos con los 15 minutos del apologista. No apague su micrófono, quédense así. En cuanto yo apague el mío, comienza usted con su cuestionamiento, señor Javier. Adelante. Bueno, señor Franklin, vamos a arrancar con esto primero. ¿Usted tiene la autoridad para cuestionar a Dios? Yo no tengo la autoridad para cuestionar, ¿no? A Dios. ¿En qué sentido lo dice? En el sentido de que usted tiene que ser como usted dice y no como él dice en la escritura. O sea, No, yo estoy utilizando textos que sean explícitos ajá, en pero el sentido si Cristo es 100% Dios en la tierra. Cuestionando a Cristo, cuestionando a lo que hace Cristo y cómo debe ser Cristo según a tu manera y a tu forma. O sea que Yo estoy cuestionando la Trinidad. Yo no estoy cuestionando a Dios. Yo estoy cuestionando, ¿no?, al Dios Trino, al Dios Hijo. al Dios. Bueno, En el sentido de ustedes, ¿no? En la forma de pensar de ustedes, como ven ustedes la doctrina trinitaria, sí, el dogma trinitario. yo mucho tiempo, le voy a confesar esto, mucho tiempo he creído y he defendido y he sostenido la Trinidad católica. Hasta que me di cuenta, leyendo, dijo, oye Israel, el Señor Dios uno es. Entonces no puede ser tres distintos dioses, ni tres distintas personas. Pero Dios, escuche Franklin, pero Dios se nos da de conocer de tres formas. Como Padre, como Hijo y también como Espíritu, que ustedes lo tienen como fuerza activa, porque ya he hablado con muchos testigos de Jehová, me visitaron aquí en la casa. Estos tres son atributos de Dios. Ahora, si Dios se quiso manifestar a la humanidad como hijo, y enseñarnos al Padre. Pero dame una pregunta precisa. Estás dialogando. Y bueno, si Dios se quiere manifestar a nosotros como hijo y mostrarnos el camino, ¿cuál es el impedimento? O sea, ¿qué te molestaría a vos? No me molesta, es que la expresión Dios Hijo no aparece en la Biblia. ¿Tú me lo puedes mostrar en la Biblia? Y cuando Cristo dijo Padre, lo llama Padre,
Y cuando el mismo cielo se abre y dice, este es mi hijo amado, el mismo Dios dijo, este es mi hijo amado, ahí no aparece. Si aparece mi hijo amado, pero Dios hijo, ¿dónde está en la Biblia? Entonces Dios es un mentiroso para ti. No, los que mienten son los trinitarios al decir que existe Dios hijo. ¿Dónde aparece en la Biblia? El Dios hijo. Pero si Dios está diciendo, este es mi hijo amado, ¿es hijo Jesús del Dios amado? ¿Es hijo amado de Dios o no es hijo amado de Dios? Muy bien, tomando esas mismas palabras, en Mateo 3:17, 3:16, 17 creo, dice, este es mi hijo amado, ¿por qué no dijo, este es el Dios amado mío? En vez de hijo. No utilizó la palabra Dios. Pero ahora me cuestiona vos. Pero bueno. No estoy cuestionando, estamos razonando a partir de la escritura. Está bien, pero queda claro que Dios mismo llamó a Cristo hijo. San Juan 1:12 dice, mas a todos los que en él creyeron, o sea que a Cristo, y le recibieron, se le fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Esto lo crees o no lo crees? Sí, lo que dice el texto sí, pero ¿a qué te refieres? ¿Qué tiene que ver ese texto con el tema de que Cristo sea 100% Dios? Porque lo que recibe a Cristo, como recibe al Hijo, el primogénito, a Cristo, dice, se le da potestad de ser hechos hijos de Dios, ya que no crees en el Hijo de Dios, que el mismo Dios dijo, este es mi Hijo amado, y vos estás diciendo que no lo es. Entonces te pregunté, menos vas a creer Juan 1:12. En varias ocasiones el Padre dice, este es mi Hijo amado, pero ¿por qué razón la Biblia no dice, este es mi Dios amado? Si era Dios. ¿Comprendes? Hay un texto, creo que se encuentra en 1 Corintios 15, del 24 para adelante, donde dice que todas las cosas le fueron sujetadas a él. O sea, lo lees, sos una persona que lees mucho y te vas a acordar. Todas las cosas le fueron sujetadas, no puedo leerlo porque no tengo anteojos. Todas las cosas fueron sujetadas a él. Y que él mismo también, estoy parafraseando, se va a sujetar. Se sujetará. Se sujetará. Al que le exceptúa. Se sujetó a él para que Dios en todo y en todo sea. ¿A qué te refieres ese texto? ¿Por qué estás citando ese texto? ¿A qué te refieres? No, ahí te quiero mostrar, porque quería hablar de eso. Ahí quiero mostrarte que muestra al Padre y al Hijo, pero el Hijo se somete después, porque el Padre le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. La Biblia habla que en un principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios, o sea que la palabra, y que la palabra se había hecho carne, y la palabra es Dios. Pero hazme pregunta, no dialogues, hazme pregunta. Sí, son atributos. ¿Qué pregunta me quieres hacer sobre 1 Corintios 15, 24 al 28? Sí. Se me fue. Bueno, voy a ver a qué voy. Se me fue el planteo que te iba a hacer sobre eso. Ya me voy a acordar. Me hablaste de. Pero bueno, 1 Corintios 15, 24, 28, cuando dice que ese se sujetará a todas las cosas. ¿En qué sentido? Sí. ¿Cuál es la pregunta? Sí. Ahí demuestra o no demuestra la pluralidad de Dios en Dios. O sea, el Cristo, por un lado, esperando que Dios le sujeta todas las cosas, y de que después él mismo también se va a sujetar al Padre, o sea, al final de todo, para que en todo Dios sea en todo uno. ¿Qué entendés ahí vos? Bueno, yo entiendo ahí que el Hijo está subordinado al Padre. O sea, el Dios trinitario, Dios Hijo está subordinado al Dios Padre. Y dice que Él se sujetará al que le sujetó todas las cosas, exceptuando, dice la Reina Valera, se exceptúa. Entonces, si Cristo se exceptúa del Padre, quiere decir que el Hijo siempre va a estar subordinado al Padre. Porque después dice en el versículo 24 que Él entregará el reino
a su Padre. ¿Cómo es posible que el Dios Hijo, que tiene el reino, la gloria, el poder, ¿verdad?, va a entregarle el trono a él mismo? Si es Dios. Al mismo. Porque es uno mismo. A uno mismo. Ay, porque Él es Dios. No, Él es Dios. Y Él es el Señor. Increíble. Así que un Dios entregándole el reino a otro Dios. Entonces eso es politeísmo. Está hablando de dos dioses. Un Dios que entrega al otro Dios. Ya. El reino. Yo te entiendo lo que estás hablando. Entonces, eres politeísta, no eres monoteísta. Eres politeísta, trinitario. Es uno. Dios es pero uno. como es uno, ahí me está diciendo dos, porque ahí aparece la palabra exceptual. Pero la Biblia te está diciendo, no yo. La Biblia te está mostrando. La Biblia, primera la Biblia de Corintios. Por eso, pues, ahí voy. Dale, damos otra pregunta. Génesis 1:26, cuando Dios dice, hagamos... Sí, pero Génesis 26 no está hablando de que si Cristo es 100% Dios en la tierra. Eso es otro tema. Pero ¿a quién mi pregunta es: ¿a quién le está hablando Dios? Bueno, yo te hago la pregunta a ti: ¿a quién le está hablando Dios? Bueno, Proverbio 8:30, cuando dice en pero un es que principio Jehová Dios me pero poseía. Mira, Javier, estás utilizando, discúlpame yo creo que tú no te preparaste bien para el tema. Yo creo que te preparaste para última hora, yo creo. Escúchame. Estás utilizando Génesis 1:26 y Proverbios 8:30, aunque a mí me gusta ese texto, pero Proverbios 8:30 no está hablando. Me encanta porque ahí, yo creo que ahí se habla la sabiduría personificada, sí. Pero no es una persona, o sea, personificada. Jehová Dios me poseía en un principio, y por medio, o sea, con él estaba yo ordenando todo y todo eso. Pero hazme pregunta de los evangelios de Cristo cuando estuvo en la tierra. Acuérdate que te estás desviando del tema, te has desviado completamente todo el debate del tema. No me desvío. Mucho no te conviene porque... No es que me convenga, es que... Muestra la pluralidad en Dios, no que Dios sea plural. En Apocalipsis dice, Dios tiene 7 espíritus. Cuando habla de los 7 candelebros, los 7 espíritus. Ahora, ¿Dios sería 7 entonces? Espérate, déjame. Es uno. Espérate un momentico, espérate. Un momentico. Si tenés texto ahí... Te voy a responder el texto de Génesis 1:26. La pluralidad de los dioses, ¿no? De Dios, ¿no? Te voy a responder con tu propia traducción bíblica. Biblia de Estudio, Apologética, 1960. Mírala aquí, mira. No te estoy engañando. Mira lo que dice la nota crítica. Mira lo que dice. A ver. Si está mal. Dice, página 3. Dice, la palabra hebrea para Dios, Elohim, tiene forma plural, pero no indica, Javier, plural numérico. ¡Wow! Es decir, dioses, en hebreo la forma plural indica honra, énfasis, y también se lo llama plural majestático. ¡Wow! Una Biblia trinitaria diciendo plural majestático y no numérico. ¡Wow! Pero en todo tu propia Biblia, mira, tu propia Biblia. Yo nunca dije que eran distintas. Te hablé de la pluralidad en Dios, Padre, Hijo y Espíritu, o sea, 3 atributos. No, pero aquí dice que no es numérico, es majestático. Y los testigos de Jehová creemos en majestático, no en numérico, plural. Sí, está bien. ¿Está mal esta Biblia? ¿Tu Biblia está mal? Dime sí o no. No, o sea que no. Es plural. O sea que somos nosotros el que hablamos en numérico para poder decir en definitiva, ni unicidad ni trinidad existe en la Biblia, o sea, no existe. O sea. Bueno, sigue haciéndome una pregunta. Bueno. Acuérdate, no textos aislados, pregúntame del evangelio, cuando Cristo estuvo en la tierra, si era Dios, 100% Dios, el Dios encarnado. No tengo duda Emmanuel. que Cristo
Dios y el Padre y Cristo son uno, o sea, no tengo duda, y el Espíritu es uno, o sea, los tres son uno, o sea, eso no tengo duda yo. Cuando Jesús dijo, le conviene que yo me vaya para enviarle el Consolador, le enviaré, dice, otro Consolador. Sí, no estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de Cristo. ¿Por qué me mencionas al Espíritu Santo? O sea que, ahí él dijo, él tomará de lo mío y lo hará saber. Digo de lo mío porque todo lo del Padre es mío. Todo lo del Padre es mío, dice, y mío es todo del Padre, o sea que ahí se está hablando, siempre se habló uno, o sea que el que divide es el ser humano, o sea que Dios es uno, o sea, el Padre, Hijo, Espíritu Santo es Pero uno. Javier, yo necesito que tú me hagas preguntas. Estás dialogando, brother. Pregúntame, hazme preguntas concretas, concisas, al grano. Pregunta. Porque ya te queda nada más que 50 segundos. Te queda 50 segundos. Bueno, Cristo, entonces para vos, Jesucristo no es Dios. No, Jesucristo es un Dios como los ángeles. Como en el Salmo 97.7, como en el Salmo 138.1, como en el Salmo 8.5. Cristo entra en la categoría de los dioses, del grupo de los dioses de los ángeles, de los millones y billones que hay ángeles en el cielo. Forma parte del grupo de los dioses de los ángeles, pero no es el Dios todopoderoso. Jesucristo para ti ¿es o no es hijo de Dios? Sí, hijo de Dios. En muchos textos aparece la expresión hijo de Dios. Se lo dijo Pedro, se lo dijo a Jesús, Señor. Tú eres el hijo de Dios, del Dios vivo. Bueno, el espíritu y el Padre es uno, o para vos son distintos. Tiempo. Ya hemos llegado a tus 15 minutos de cuestionamiento. Ahora vamos a dar paso ya a lo que es el resumen de este debate. Cada uno va a tener 5 minutos para hacer un resumen de todo el debate, de todo lo que se dijo, de todo lo que se habló aquí. Muy bien, Franklin, cuando estés listo, enciende tu micrófono con tus últimos 5 minutos de resumen. ¿Estás listo, Frank? Bueno, el resumen de este diálogo es que realmente yo creo que Javier, ¿no? Con el mayor respeto que se merece, yo creo que Javier no se preparó bien en el tema específicamente. No estoy dudando del conocimiento de Javier. Me estoy refiriendo al título del tema. Era Cristo 100% Dios en la tierra. En la tierra, 100% Dios. Y hubieron muchos textos que Javier evadió y otros textos que sí él los utilizó y me respondió. Ahora, uno, Javier no pudo responder porque realmente en textos aislados dice que Dios no es Dios hombre. Dios no es hombre. Y si ellos dicen que Cristo era Dios encarnado, que era el Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre, entonces tiene que haber de una manera explícita algún texto donde aparezca la expresión Dios Dios el Hijo. Porque, por ejemplo, si vamos a Juan 6:27, Gálatas 1, versículo 3, Gálatas 2:2, Colosenses 2:2, mejor dicho, Santiago 1:27, aparece la expresión Seos Patros en genitivo. Sin embargo, no aparece Seos Iu, que es Dios Hijo. No aparece ni una sola vez por ningún apóstol. En este caso, Pablo, que escribió 14 epístolas, no menciona ni una sola vez Dios Hijo. Sin embargo, se aparece Dios Padre. Ahora, tampoco me pudo responder Javier por qué razón Jesucristo, siendo Dios hombre, 100% Dios en la tierra, no sabía ni el día ni la hora, el día de juicio. Cuando realmente en Hechos 17, 30 y 31, Dios ha fijado un día. Y si Dios ha fijado un día y Cristo es Dios de la misma sustancia, esencia y naturaleza, y es omnisapiente, y según en Colosenses 2:3 dice que en él están toda la sabiduría y conocimiento, entonces, ¿cómo no sabía el día y la hora?
Sin embargo, en Apocalipsis 1:1, Cristo estando en el cielo, sigue recibiendo instrucción, sigue recibiendo conocimiento, sabiduría de parte del Padre. Una revelación que Dios le dio a Jesús. En Juan 17:5, él no supo responder por qué Jesucristo le pide la gloria. Glorifícame, Padre. Y cuando yo le pregunté si era un Dios con gloria, él no me respondió. Guardó silencio. Ahora, en el caso de el texto de Juan 8:28, dice que el Padre me enseñó. Tampoco Javier pudo responder a ese interrogante. ¿Por qué razón el Padre enseña al Hijo? Ahora, cuando le hice algunas preguntas en el interrogatorio, que por qué razón, él me dijo por qué razón la palabra proscuneo en Hebreos 1:6 y en Mateo 2:2, 8 y 11, si proscuneo se puede traducir por rendir homenaje. Me dijo que no tenía ningún problema, pero bueno, te metes en un gran problema tú, porque ningún trinitario acepta la traducción proscuneo por rendir homenaje. Somos los testigos de Jehová. La traducción de Nuevo Mundo en Hebreos 1:6 traduce rendir homenaje, no adoración. Y tú dijiste que no tenía ningún problema. Entonces, si no tiene ningún problema, entonces para ti Jesucristo no es el Dios Todopoderoso, porque se le rinde homenaje. Otra cuestión es cuando yo le dije a él, cuando Jesús tiene la disputa en Mateo 4:10 y Lucas 4:8 con el diablo, le dije, tienes que adorar a tu Dios y guardarle, rendirle servicio sagrado. Si Cristo era 100% Dios, el Dios encarnado, según como lo enseña la Reina Valera de 1960, 1 Timoteo 3:16, y Juan 1:1, el verbo era Dios, entonces ¿por qué Cristo no dijo, adórame y ríndeme servicio a mí? Si yo soy el único Dios verdadero, yo soy el Dios encarnado, ¿por qué se dirige a una segunda persona? Entonces, todas estas cosas, todas estas preguntas, fueron preguntas, ¿no?, muy comprometedoras para Javier. Entonces, estos son casi ya mis 5 minutos de conclusión. Hasta aquí. Muy bien, muy bien, Franklin, ahora vamos a dar paso a los 5 minutos de resumen del señor Javier. Apago mi micrófono, el tiempo es de usted. Listo, gracias. Bueno, el título era si Jesús era Dios sobre esta tierra, y el debate era eso, no era el debate sobre la Trinidad, lo cual él se enfocó sobre la Trinidad romana. Definitivamente todos los debates ustedes verán que se había enfocado sobre la Trinidad romana. Más resaltó cuando dije que yo no creía en las 3 distintas personas de la Trinidad, lo hizo resaltar, lo cual afirmo categóricamente que no creo, porque sería tría de personas. Sí, he hablado de la pluralidad de Dios y he mostrado que Dios es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, un solo Dios verdadero, o sea, que también el mismo Hijo, o sea, que en un principio que era el Verbo, se va a ver ahí en Primera de Corintios 15, 24 en adelante, demuestra que él va a estar entregando el reino al Padre para que todo Dios sea uno, o sea, que mostrando el Hijo, mostrándonos cómo ser hijo, o sea, que bien claro, o sea, bien claro. Sí he tenido dificultad porque no he podido debatir libremente, porque no pude leer algunos textos ni pude buscar, lo cual estoy sin anteojos, no es justificación. Mi felicitación al debatiente, muy buen
debatientes. Creo que es uno de los mejores que me ha tocado a la fecha. Así que lo que es verdad y lo tengo que felicitar. Dijo que no le había respondido que si Cristo era un Dios sin gloria, o sea que le he respondido, simplemente que él no lo ha tomado y muchos puntos de lo que le he dicho no lo ha tomado, o sea que él, ni yo, ni nadie puede cuestionar la forma de cómo Dios debe obrar. O sea, yo no puedo decirle a Dios cómo debe obrar, o sea que Cristo decidió hacerlo así. También dijo que no hubo respuesta en Mateo 4:10, donde dijo, solo al Señor tu Dios adorarás. No dice solo, Cristo no dijo a Satanás, solo al Señor mi Dios adorará. En ese texto no lo dijo. O sea, bien le pudo haber dicho Jesucristo, dándose a conocer, solo al Señor tu Dios adorará, diciéndole a él mismo. O sea que eso también queda claro. Y Juan 8:28 habló porque el padre enseñaba al hijo, y también le respondí, dije que Jesucristo vino mostrando el camino, que él es el camino, vino a mostrarnos, a enseñarnos a cómo ser hijo, o sea que ser igual como él, o sea que él es la puerta, o sea, pero claro que esto no conviene, no conviene, entonces lo tiene que despojar, lo tiene que sacar. ¿Por qué? Porque no conviene, pero sí he respondido y está en el video, lo pueden buscar, que sí yo le había dicho de esa forma, que él nos enseñó el camino, que él era el camino. Presenté a Dios, que es Padre, es un atributo, Hijo es un atributo, y el Espíritu Santo es un atributo, o sea, estas condiciones, o sea, que siendo Padre, vino como Hijo a darse a conocer y a mostrarnos el camino. 16, bueno, listo. Como Hijo a mostrarnos el camino. Bueno, lo poco me sobra, voy a darle gracias al dueño del canal que me llamó, me invitó, a Franklin. Muchas gracias, un gusto de haber compartido con ustedes. Pido disculpas por no tener mi anteojo, pero me presenté con dificultad, pero me presenté. Que Dios me lo bendiga muy ricamente. Muy bien, gracias, señor Javier. Ya hemos llegado a la parte final de este debate. Ya nada más nos queda el minuto de despedida para cada quien, ya sin argumentar nada. Pueden usar un texto bíblico para despedirse y mandar un saludo brevemente a sus hermanos. En el caso del apologista Javier, puede mandar un saludo a sus hermanos ahorita que le toque su minuto de despedida, pero vamos primero con Franklin. Enciende tu micrófono, adelante, despídete de este debate. Bueno, agradezco principalmente a Javier, que hizo el esfuerzo. Nosotros tuvimos la intención, ¿no? Haciendo una salvedad de suspender el debate porque él estaba limitado, ¿no? Porque él usa espejuelo igual que yo. Yo sé que memorizar las cosas, y lo dije, si tú quieres, podemos proponer, ¿no? el debate. Me dijo que no, yo tengo suficiente conocimiento para enfrentarme a esta situación, pero bueno, él lo decidió así. Nosotros no es que lo obligamos, nosotros hablamos primero con él, que quede bien claro, porque quizás algunos piensen, no, es que hubo un abuso. No hubo un abuso. El problema es que él decidió debatir así. Entonces, Javier, quiero decirte que me gustó tu forma humilde, sincera, una persona con ecuánime, no me faltaste de respeto y eso, ¿no me entiendes? Y eso se valora mucho. Aprecio mucho a las personas así. Así que te mando un saludo para ti, para tu esposa, para tu familia. Y a las personas del chat también les mando un saludo. Creo que hubieron como 36 personas en total. No sé si ahora hay 25.
Y agradezco también a Alex León, que siempre hace una excelente moderación, muy imparcial en ese aspecto. Y es todo lo que quería decir, ¿no? En esta tarde noche. Muy bien, Franklin, gracias nuevamente. Sabes que esta es tu casa. Cuando hay alguien que quiera debatir contigo y si estoy yo disponible, si tengo tiempo, ya sabes que aquí se puede llevar a cabo el debate o pues ya veríamos en qué otro canal, ¿verdad? Bueno, ahora paso el tiempo de despedida a mi amigo Javier. Adelante, Javier, ¿tienes un minuto? Gracias, mi hermano Aleleo. Gracias, mi hermano Franklin. Un enorme abrazo para los dos y la bendición del Dios único y verdadero, uno. Uno, para dos, no el Dios trino, el Dios uno. No la trinitaria romana. Para los dos, saludo al remanente fiel pueblo de Dios, al hermano Humberto, al hermano Lucas y a cada uno del miembro del remanente fiel pueblo de Dios. Para mí fue un gusto compartir con usted, Franklin. Como dije ahí, eres uno de los mejores que he compartido, de verdad. Me gustaría volver a tener en algún momento otro compartir, que me tocaría a mí arrancar, por cierto, porque empezaste ahora vos, después estaría arrancando yo. Fue un gusto, es verdad lo que dijo, no estaba sin anteojos, me olvidé en el trabajo y me dijo para suspenderlo y dije que no. O sea que hice como pude, así que no me obligaron, fui yo el que me presenté, porque él se preparó, el hermano preparó el canal, el hermano me llamó, Alex, entonces sería feo que no se diera, hay público que estaba esperando, así que se hizo, y bueno, espero que haya sido de agrado, de gusto, Dios me lo bendiga mucho. Muy bien, Javier, gracias igual por habernos visitado en este humilde canal. Estamos empezando igual, no somos un canal que tenga millones de suscriptores, pero ahí vamos, ¿verdad? Con la ayuda de Jehová. Esperemos pues llegar a más personas, ¿no? Y que vean qué es lo que realmente creemos nosotros y defender la fe, ¿no? Siempre y cuando lo hagamos con respeto. Aquí serás bienvenido siempre y cuando, ¿verdad?, tengas esa misma actitud que tuviste el día de hoy. Siéntete bienvenido. Aquí, pues, no, nadie te faltó al respeto. Se te respetó tu tiempo, se te respetó tu minuto, tus participaciones. No se te interrumpió y no, bueno, creo que fui imparcial en este debate. Así es que agradezco a los 23 que todavía están aquí conectados. Éramos 48, pero fue bajando la conexión. Así es esto. Y bueno, nos vemos en el próximo debate. Que la bondad de Jehová Dios esté con todos los que aman la verdad. Hasta luego.